los tribunales españoles se está librando una batalla entre David y Goliat. Por un lado, hay un pequeño número de personas que se consideran víctimas de persecución religiosa. Estos constituyen el David de nuestro escenario. El poderoso Goliat es una corporación multimillonaria disfrazada de religión cristiana. Esta corporación religiosa ha perseguido durante años a estos cristianos que ahora claman como víctimas. No hay nada de malo en hacer tal clamor por justicia. La Biblia dice: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por ser fieles a la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Estos gritaban con fuerte voz: Señor soberano, santo y verdadero, ¿hasta cuándo te vas a contener de juzgar a los que viven en la tierra y de vengar en ellos nuestra sangre? A todos ellos se les dio una túnica larga blanca. También se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus compañeros esclavos y de sus hermanos que estaban a punto de ser asesinados como ellos lo habían sido. Apocalipsis 6, 9 al 11. Este asesinato no siempre es literal. En nuestros días frecuenta ser un asesinato de carácter o de reputación. Sin embargo, aún puede resultar en muerte, ya que muchos han sido tan aplastados por la persecución que se han quitado la vida para escapar de ella. Pero la corporación religiosa en cuestión no siente empatía por ellos. No los considera víctimas, tal como Jesús predijo que ocurriría. Los van a expulsar de la sinagoga. De hecho, viene la hora en que todo el que los mate creerá que está prestando un servicio sagrado a Dios. Pero harán todo esto porque no han llegado a conocer ni al Padre ni a mí. Juan 6, 2 y 3. Seguramente es porque esta corporación religiosa cree que está haciendo la voluntad de Dios que tiene la temeridad, habiendo ya perseguido y victimizado a estos discípulos de Cristo una vez, de hacerlo de nuevo utilizando los tribunales de justicia del país. El David en esta lucha es la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. Y aquí un enlace a su sitio web. Y también lo pondré en la descripción de este video. El Goliat, por si aún no lo han adivinado, es la organización de los Testigos de Jehová, representada a través de su sucursal en España. Acaba de concluir el primero de los 4 pleitos entablados por la organización de los Testigos de Jehová. He tenido el honor de entrevistar al abogado que representa a la asociación, nuestro David. Empezaré preguntándole su nombre y que por favor nos ponga un poco en antecedentes. Bien, pues yo me llamo Carlos Bardavio Antón, soy abogado desde hace 16 años. También soy profesor en 2 universidades, profesor de Derecho Penal. Y bueno, hice la tesis doctoral precisamente sobre las sectas en Derecho Penal y la publiqué en el año 2018, titulada así: Las sectas en Derecho Penal, estudio dogmático de los delitos sectarios. Entonces, dentro de mi ámbito del Derecho Penal, pues una gran parte de mi trabajo es atendiendo a víctimas que denuncian, ¿no?, o que se sienten víctimas de grupos coercitivos o sectas coercitivas. Uh-huh. Luego también, desde el año 2019, conozco a la Asociación de Víctimas, por el día justamente que se presentó esta asociación de forma legal ante el público, en unas jornadas de una asociación iberoamericana de investigación del abuso psicológico, en la que yo participaba también precisamente exponiendo un tema que era de estrategias jurídicas de combate y acusación de sectas coercitivas y sobre el delito de manipulación psicológica o también persuasión coercitiva. Y desde entonces, desde el año 2019, pues los conozco, hemos tenido cierta vinculación, me han derivado pues testigos de Jehová que tenían alguna problemática particular o en concreto, ¿no?
y hace 1 año y medio aproximadamente me llamaron con que habían recibido la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová una demanda interpuesta por la confesión religiosa de los Testigos de Jehová en España, en donde se solicitaba pues, la vulneración del derecho al honor y una indemnización. En definitiva, en esa demanda lo que se pedía era que se eliminase del nombre de la asociación de víctimas precisamente la palabra víctimas y que se retirasen también de la página web y de los estatutos afirmaciones tipo que los testigos de Jehová son una secta destructiva, que pueden arruinar su vida, su salud, incluso llegar pues también a arruinar en definitiva pues la familia, su entorno social, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, en definitiva, defendernos aportando pues la verdad de las víctimas, aportando 70 testimonios escritos en un tiempo récord, en apenas 20 días, y además de esas 70 personas, declararon 11 o 12 personas en el juzgado, que ya terminado el juicio. Fueron 5 sesiones muy largas, muy trabajosas, muy duras, donde declararon también 11 testigos de Jehová, de la confesión religiosa, que en donde en definitiva venían a decir que todo era maravilloso y perfecto, pero luego llegó el turno de las personas que se consideran víctimas, y los relatos que contaban pues eran atroces, hasta el punto de que mucha gente en la sala pues lloró. Durante esas 3 sesiones aproximadamente que duró las 11 testificales de personas que se sienten víctimas. El juicio terminó el día 30 de enero, y quedó visto para sentencia, pero con el apoyo del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal en España es el representante de la legalidad y del Estado, e interviene siempre en los procedimientos donde hay una supuesta vulneración de un derecho fundamental, tanto penalmente como en este caso civilmente. Y por lo tanto fue muy importante el apoyo jurídico del Ministerio Fiscal como representante del Estado. ¿Apoyó el Ministerio Fiscal la causa de los acusados, de las víctimas? Exactamente, sí. Apoyó jurídicamente a la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. Lo que vino a decir muy resumidamente es que la Asociación de Víctimas, todo lo que ha dicho está basado primero en la libertad de expresión, que es muy importante como derecho fundamental. 2, que esta libertad de expresión se ha manifestado de forma proporcionada, es decir, que uno puede expresar su opinión siempre con cierta, digamos, educación, sin poner palabras malsonantes que no sean necesarias. Es decir, puede haber alguna palabra malsonante, pero que sea proporcional al contexto. Claro, si las víctimas dicen que, pues que hay ciertas, digamos, ciertas manipulaciones, ciertas cuestiones que afectan a su salud psíquica, etcétera, etcétera, no se puede decir de otra manera. Es decir, la asociación no dice algo, digamos, que se extralimite del propio contexto que dice la víctima, ¿de acuerdo? Y segundo, muy importante, la fiscal, como representante del Estado, dijo que además del derecho de libertad de expresión, la asociación tiene un derecho de libertad de expresión, perdón, de información, Sí, al objeto de prevenir a la sociedad, de criticar, de apoyar a las víctimas, pero de forma informativa para la sociedad española, ¿no? O incluso mundial, ¿no? Y esto la fiscal lo dijo muy claramente con una siguiente frase: hay un interés público y un interés general en la sociedad en conocer qué pasa dentro de los testigos de Jehová. Exacto. Tanto es así que dijo, aquí en esta sala ahora mismo hay medios de comunicación, por lo tanto hay un interés general. Y concluyó en definitiva que, a pesar de que la confesión religiosa tenga derecho al honor, o sea, digamos de forma abstracta y general, en este caso en concreto no se había vulnerado su derecho al honor, y que prevalece la libertad de expresión y la libertad de información. Entonces, ¿se ha decidido el caso o está todavía esperando juicio? Estamos esperando sentencia porque el Ministerio Fiscal es una parte más. Es decir, en este tipo de procedimiento es una parte más muy independiente, porque no viene pagada por ni los abogados, ni por la confesión religiosa, ni por
una Mm. asociación de víctimas, por lo tanto es una parte independiente pero muy importante. Entonces, quien decide es la jueza, quien Ajá. decide la jueza. Y además nos ha dado a entender que calcula que aproximadamente la sentencia saldrá a finales de abril o primeros de mayo de este año. Mm. A primeros de mayo. Así que tenemos que esperar con paciencia. Sí, mucha paciencia porque hay muchas personas que se sienten víctimas, no solo en España, lo sé también Ah. en otros países, porque lo he visto en las redes sociales, que están esperando ansiosas esta sentencia Ujú. para, porque consideran que es un atentado, o sea, la propia demanda, muchas personas que se sienten víctimas, consideran que esta demanda de la confesión religiosa en verdad está atentando al honor del sentimiento, al menos de víctima. Aquí voy a hacer una pausa en la entrevista por un momento para razonar con aquellos de ustedes que están viendo y pueden sentirse en conflicto porque se les ha dicho a través de las publicaciones de la Corporación Watchtower y por los miembros del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová que la expulsión, como lo practican los testigos, es un requisito bíblico. La única regla que Jesús nos dio, recuerda Jesús, el único que tiene el derecho bajo Dios de hacer reglas. Bueno, la única regla que Él nos dio acerca de la expulsión se encuentra en Mateo 18, 15 al 17. Si un pecador no arrepentido no quiere dejar de pecar, debe ser para nosotros como un hombre de las naciones, es decir, un no judío o un recaudador de impuestos. De acuerdo. Pero Jesús habló con los hombres de las naciones, o alguna vez hizo milagros para ellos, como cuando curó el criado de un soldado romano. Y en cuanto a los recaudadores de impuestos, el que registró las palabras de Jesús sobre la expulsión fue Mateo, el recaudador de impuestos. ¿Y cómo se convirtió en discípulo? ¿No fue porque mientras aún era recaudador de impuestos, Jesús habló con él? Así que esta idea de los testigos de que no se debe decir ni siquiera una palabra, un hola a una persona expulsada, es falsa. Pero vayamos más profundo. Vayamos a la peor parte del pecado de rehuir practicado por los testigos de Jehová. Rechazar a alguien simplemente porque ha renunciado a ser testigo de Jehová. Recuerdo cuando era anciano y un católico, por ejemplo, quería bautizarse, me ordenaron que se les dijera que escribieran una carta de renuncia y se la entregaran a su sacerdote. Tenían que renunciar a la iglesia antes de ser bautizados como testigos de Jehová. ¿Qué les pasó? Leyó el cura un anuncio en la iglesia para que todos los católicos de la ciudad supieran que ya no se les permitía ni siquiera saludar a esa persona. ¿Sabrían los 1.300 millones de católicos del mundo que ni siquiera debían saludar a esa persona porque había renunciado a la iglesia? ¿Se arriesgarían a ser excomulgados por desobedecer esta norma, como ocurre con los testigos de Jehová, que violan la ley de rehuir a una persona desvinculada? Así que se pueden imaginar mi sorpresa cuando me enteré de que la organización tiene una piel tan fina que siente la necesidad de gastar tiempo y dinero para atacar a las personas que actualmente están evitando o rehuyendo, porque esas personas se atreven a estar en desacuerdo con la política y llamarla por lo que es, un castigo no bíblico inventado por los hombres y no por Dios, como un medio para controlar el rebaño. Cuando un hombre abusa a su mujer y luego se entera de que ella le ha denunciado públicamente, ¿qué suele hacer? Si es un tipo maltratador y matón de mujeres, ¿la deja en paz?
¿Reconoce que ella tiene razón y que él ha pecado contra ella? ¿O la amenaza para que se someta y guarde silencio? Esa sería la forma cobarde de actuar, ¿no? Algo propio de un matón. Que la organización a la que una vez estuve tan orgulloso pudiera actuar como un matón cobarde me impactó. Qué bajo han caído. Les gusta pensar que son los únicos cristianos perseguidos, pero se han convertido en lo mismo que las iglesias a las que durante tanto tiempo han criticado por su persecución de los verdaderos cristianos. Se han convertido en los perseguidores de verdaderos cristianos. No estaba seguro de si esta percepción podría ser compartida también por quienes nunca han sido testigos de Jehová. Así que le pregunté a Carlos al respecto. Esto fue lo que respondió. Fíjate que en este juicio de la asociación, yo creo que ellos, la confesión religiosa, no calculó demasiado bien nuestra estrategia, nuestra posible estrategia, que era defendernos con la verdad, ¿no? Con la verdad, o al menos con la veracidad de lo que dicen las presuntas víctimas, ¿no? Pero ahora mismo ha empezado otro juicio que empezó el día 13 de febrero de esta semana, en donde la confesión religiosa también demanda a la junta directiva, a las personas que forman la junta directiva, pero además las demandan de forma individual. Mm. Y además de estas personas, a una persona más que es simplemente un delegado, un administrador, un ayudante de la asociación de víctimas. Bien, pues en este segundo juicio, en este segundo procedimiento, la estrategia de la confesión religiosa ha sido más claramente marcada por la idea de transmitirle a la jueza lo que tú estás diciendo, Ujú. que están siendo perseguidos con las manifestaciones de las personas que se sienten víctimas. Y yo, por ejemplo, les preguntaba a algún testigo de Jehová, le preguntaba si se habían interesado, por ejemplo, algunos ancianos que han declarado el día 13, lunes, y ayer, día 15, les preguntaba si habían llamado o se habían interesado por alguna presunta víctima. Ninguno dijo que hubiese llamado o que desconocía o no sabía si la confesión religiosa había llamado a alguna de las 70 presuntas víctimas. Una vez más, esta triste situación no me sorprende. A los testigos les gusta hablar de cómo ejemplifican el amor cristiano, pero el amor que la organización y sus miembros practican es muy condicional. No tiene nada que ver con el amor que Jesús dijo que identificaría a sus discípulos con la gente de afuera. Les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, que así como yo los he amado, ustedes se amen unos a otros. De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos si se tienen amor unos a otros. Juan 13, 34 y 35. Realmente no me imagino a ningún cristiano sintiéndose víctima de Jesús ni teniendo que luchar contra una demanda contra él. En este caso, por lo que me dicen estas personas que se sienten víctimas, no les han llamado, al contrario, han demandado a la asociación que las organiza, es decir, que les da altavoz y que les da consuelo, que les da apoyo, y por eso están muy afectadas psicológicamente, porque les duele que, además de todo lo que les ha pasado, que es un poco lo que en definitiva denuncian muchas veces o expresan que es el ostracismo, pues que además de eso, pues que se les intente hacer pasar por mentirosas, de Mm. alguna manera. Y eso les duele profundamente y por eso están muy deseosas de que llegue esta sentencia y de ganar. Yo siempre les he dicho que los procedimientos judiciales no acaban en una primera sentencia, luego hay la posibilidad de una segunda sentencia en apelación, se Ujú. puede ir luego al Tribunal Constitucional español, que es similar al Tribunal Supremo americano o a la Corte Suprema de Canadá, por ejemplo,
y que luego inclusive habría una instancia más, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, la batalla es larguísima. Exacto. Exactamente. Un caso prolongado solo expondrá estas maquinaciones legales al público cada vez más. Teniendo esto en cuenta, ¿cree que ha resultado ser una estrategia legal muy poco meditada por parte de los testigos de Jehová? ¿No habría sido mejor que no hubieran hecho nada? Yo creo que sí, creo que sí, creo que por lo que me dicen las personas que se sienten víctimas, esto les está haciendo mucho daño Ujú, y la única manera que han encontrado estas, en principio, 70 personas que han declarado es pues contar la verdad, su verdad. ujú, Por lo tanto, creo que además los medios de comunicación aquí en España y luego también en parte del mundo, pues han tomado eco, ¿no? Han reflejado lo que está pasando en España y a todo el mundo, a los medios de comunicación, les ha sorprendido. Hemos salido en televisión, por ejemplo, en televisión española, que es la cadena nacional pública, hemos salido en otras cadenas privadas, pero de ámbito abierto, y en donde los periodistas y las personas que participaban en el programa, pues lo que más le llamaba la atención es la estrategia de una confesión religiosa que se supone que tiene que ser empática y solidaria con quien se siente víctima, se tenga más o menos razón, evidentemente, ajá. y que hayan interpuesto esta demanda que lo único que hace es separar más a las familias, puesto que hay una confrontación entre testimonios de testigos de Jehová, familiares de extestigos de Jehová que han declarado como víctimas. Por lo Ujú. tanto, hay una mayor, creo yo, ruptura que está haciendo mucho daño. Estoy seguro que sí. En mi fe, esto significa que hay una cosa más por la que responder ante Dios. Pero tengo una pregunta sobre el sistema judicial en España. ¿Se hacen públicas las transcripciones de los juicios? ¿Podemos saber exactamente lo que dijeron todas las partes? Aquí en España, todas las sesiones del juicio, fueron 5 sesiones, se graban. Mm, Se graban, suele haber buena calidad, pero también es cierto que yo he visto algunas sesiones y por culpa de los teléfonos móviles que hay en la sala, se cuelan a veces interferencias, pitidos, que a veces hace molesto escuchar el juicio, el juicio escucharlo. Entonces, la cuestión es una cuestión muy interesante la que preguntas porque no está muy claro en España si se puede, o sea, los juicios son públicos, es decir, cualquier persona que quiera entrar en el juicio puede entrar. sí. Lo que pasa que en este caso la sala era muy pequeña y solo podían entrar 5 personas por cada parte, es decir, por cada parte del procedimiento. Mm, Luego hay un problema. A pesar de que sean juicios públicos, como hay datos íntimos de personas cuando declaran, mm, cosas íntimas, pero también datos íntimos, hay cierto debate en España por una ley, la Ley de Protección de Datos Personales, si estos juicios, los juicios se pueden publicar, ¿de ah, acuerdo? Entonces, hay cierto debate y no sé, realmente no sé, o tendería yo a pensar que el juicio no se puede publicar o las sesiones no se pueden publicar o no debería de publicarse porque se pueden vulnerar datos personales tanto de una parte como de otra. ah. Lo comprendo. No queríamos aumentar el dolor de las víctimas haciendo públicos detalles íntimos y dolorosos. Lo que me interesa personalmente y lo que serviría al público en general sería divulgar el testimonio de quienes defienden la posición de la organización de los testigos de Jehová. Ellos creen que defienden las buenas nuevas y la soberanía de Jehová Dios. Por ello creen que están guiados y protegidos por el Espíritu Santo. Mateo 10, del 18 al 20, nos dice a los verdaderos cristianos que cuando nos presentemos ante un juez o un funcionario del gobierno, no necesitamos preocuparnos por lo que diremos, porque las palabras nos serán dadas en ese instante, ya que el Espíritu Santo hablará a través de nosotros.
La verdad del asunto es que en los últimos años, en caso judicial tras caso judicial, eso no ha sucedido. El mundo vio que de primera mano, cuando los ancianos de los testigos de Jehová, incluso miembros del cuerpo gobernante, se pusieron bajo juramento por la Comisión Real de Australia hace algunos años y se mostraron totalmente confundidos por las preguntas que se les hizo. Yo te voy a dar mi opinión. Primero, en las sesiones, en las 5 vistas, había periodistas inclusive de productoras de televisión, por lo que tengo entendido, no solo de medios de comunicación escritos, sino también de productoras de televisión. Creo que también, tanto nacionales como internacionales. Claro, dependerá de ellos, digamos, sacar la información y cómo la sacan. Pero también es cierto que hubo pues, público en la sala que podrá contar lo que vea conveniente. Mi sensación respecto a lo que comentas del pasaje bíblico de Mateo, mi sensación es que estaban los testigos de ellos muy preparados a las preguntas de sus abogados, muy preparados, y a las preguntas mías, pues muy reticentes, con poca memoria. Me decían, vuélvame a hacer la pregunta. No entendían nada de lo que les preguntaba. Sin embargo, las preguntas de su letrado, pues contestaban de una forma, pues bueno, pues muy automática, a mi percepción, muy lineal, muy trabajada. Y eso a mí, como percepción, me llamó mucho la atención, mucho. También es cierto que mi trabajo cuando preguntaba a estas personas, ¿no? A testigos de Jehová, que había presentado la parte actora, ¿no? La demandante, como pregunto después de su abogado, y es decir, ya cuando prácticamente ha contado todo el relato, mi trabajo fue bastante difícil y consistió sobre todo a buscar puntos de contradicción. Contradicciones sobre su propio relato, que creo que en muchos momentos los conseguí, y yo creo que afortunadamente, pase lo que pase, la sentencia es posible que recoja gran parte de esas declaraciones de los miembros testigos de Jehová. Por lo tanto, si no se publica el juicio, porque es algo que puede ser atentatorio de los datos personales, sí que es cierto que las sentencias son públicas, pero las sentencias también llama poderosamente la atención que las sentencias se quitan los datos personales. Por lo tanto, es muy posible que la sentencia conozcamos gran parte ustedes conozcan gran parte de lo que dijeron los testigos de Jehová. Bien, ya está. Así que obtendremos algún beneficio de esto una vez que la sentencia se haya dictado. Fíjate que, por ejemplo, un antiguo portavoz de los testigos de Jehová en España declaró, un antiguo portavoz hasta 2021, y estuvo casi 40 años, declaró durante 3 horas. 3 horas. Dijo muchas cosas, y muchas cosas que según mis clientes les parecían ciertas contradicciones manifiestas de lo que se predica, o así lo entendían, ¿no? Pero también los propios ancianos o miembros, publicadores, etcétera, que declararon, pues declararon durante 1 hora y media, 2 horas cada uno. Y eso llevó a que en muchos puntos de su declaración, según mi percepción, y más aún por la parte de la asociación de víctimas, se cometieran ciertas contradicciones en cuanto a las propias enseñanzas y principios bíblicos de los testigos de Jehová. Hace algunos años, en el Canadá, vimos a un abogado de los testigos de Jehová, a quien conozco personalmente, David Gnam, aumentar ante el Tribunal Supremo que la política de los testigos de Jehová de rechazar a los miembros expulsados y desasociados era solo a nivel espiritual. Afirmó que no tocaba las relaciones familiares ni nada por el estilo. Y todos nosotros, todos los que estamos al tanto, todos los que somos o fuimos testigos de Jehová, supimos inmediatamente que este abogado estaba diciendo una mentira descarada al más alto tribunal del país.
Conocemos y hemos vivido la práctica de esta política. Sabemos que cualquiera que viole la política de rechazo y ignore la regla de rechazar a alguien a quien los ancianos de la congregación han denunciado desde la plataforma, será amenazado por el rechazo él mismo, es decir, con la expulsión. Claro, nosotros, tanto en el juicio de la asociación como en el juicio de Gabriel, que es este segundo juicio, nosotros hemos expuesto a sus testigos, a testigos de Jehová, el libro Pastorén, página, si no recuerdo mal, hablo de memoria, página 86, apartado cuando formar un comité judicial. A los ancianos le preguntábamos esto. Sí. Y a los que no eran ancianos, es decir, publicadores o simplemente, pues, sí, publicadores, testigos de Jehová al raso, digamos, les preguntaba sobre el libro Organizados, apartado, creo que capítulo 14, estoy hablando de memoria, sobre cuando se habla de expulsar de la moral, llevar al expulsado a Satanás, ¿no? Entréguese a Satanás. Creo que la página 150 de la versión actual, estoy hablando de memoria, pero casi seguro porque he estado trabajando hoy precisamente sobre esa parte. Bueno, pues ambas partes, tanto ancianos como publicadores, venían a decir sorprendentemente que la expulsión es una decisión libre del testigo de Jehová, que los ancianos no expulsan, que es una decisión libre de los testigos de Jehová. Yo pregunté, y bueno, entonces, ¿por qué se llama expulsión? No había respuesta, creo. Ajá. Esto es muy llamativo porque todo el mundo entiende, no sé cómo se dirá en inglés, pero en castellano la expulsión es que tú quieres estar en un sitio y te echan. El tema muchas veces, claro, este cambio ahora mismo de matiz de la terminología, no, ellos son expulsados pero porque quieren, porque al final ellos como han cometido un pecado, pues deciden irse. Claro, esto es un matiz que no es así, porque el que va a un comité judicial no quiere ser expulsado, porque el que se quiere ir se desasocia. Eso lo Sí. sabemos todos que sabemos un poco del tema. Por tanto, a mí me llamó muchísimo la atención y esto es algo que, pues, que debe ser conocido de alguna manera. Y la desasociación es expulsión. No te voy a contradecir porque muchas de las presuntas víctimas me han comentado que no les quedaba otra que desasociarse para tener libertad. Pero nunca imaginaron que realmente, que esto es algo muy significativo, aun conociendo la posibilidad de que tu familia rompa los lazos, nunca llegaron a imaginarse que realmente pasaría. Ni sabían el dolor que supone eso. No. Hay que experimentar el dolor y el trauma de ser rechazado por toda la red social, incluidos los familiares más cercanos. Incluso los hijos rechazan a los padres y los padres rechazan a los hijos de casa para comprender lo horrible y poco cristiano que es. Claro, por lo tanto, aquí la cuestión, porque muchos los testigos de Jehová en estos dos procedimientos hablan de muchas sentencias en donde, por ejemplo, ahora hace poco la de Bélgica, que hablan de ¿la expulsión está permitida? Pues claro que está permitido. O sea, yo tengo un bar y expulso a alguien porque no cumple las normas, ¿de acuerdo? El problema es el cómo se hace la expulsión y bajo qué condicionamiento. Esto es algo que no se ha debatido en un juicio, al menos que yo sepa, de forma clara como está pasando ahora en España. No podría estar más de acuerdo. Estas son cuestiones que tienen que salir a la luz para que el público pueda entender lo que realmente está pasando dentro de la organización de los testigos de Jehová. Jesús dijo, porque no hay nada escondido que no vaya a sacarse a la luz, ni nada cuidadosamente ocultado que no vaya a hacerse público. De Marcos 4:22. Esto finalmente proporcionará alivio a miles. ¿Verdad? Hay muchísimos testigos de Jehová que ya no creen en las doctrinas de la organización, pero que siguen ocultando sus verdaderos sentimientos por miedo de perder importantes
relaciones familiares. Los llamamos en inglés PIMO, físicamente dentro, mentalmente fuera. I know. Ya. Claro, por ejemplo, ayer en el juicio de ayer, la segunda sesión declaró la primera presunta víctima nuestra. Y después de casi una hora declarando, dijo una cosa muy lógica, muy sensata, que yo creo que todo el mundo entiende. Mm. Ellos, los testigos de Jehová, predican que la libertad religiosa, que se les permita la libertad religiosa, que no se les persiga, y eso es fantástico, ¿cómo no? En cualquier país civilizado, en cualquier mundo civilizado. Y él decía que lo que no podía entender, porque se tuvo que desasociar, es que el hecho de desasociarse le hizo que su familia y amigos de varias congregaciones, hasta 400 personas, Ujú. le dejasen de hablar, lo cual a él le parecía que no estaban respetando su libertad de conciencia. Y esto lo explicó de una forma muy sencilla, Ujú. que yo creo que la jueza llegó a entender. Excelente. ¿Verdad que hay 7 demandas de la organización contra estas víctimas? No, son 4. Son una contra la Asociación Española de Víctimas, otra contra el presidente, Mm. de forma personal, contra el presidente, otra contra el secretario, de forma personal, y otra, digamos, contra el administrador de las redes sociales, que es Gabriel, que es el juicio que estamos haciendo justamente ahora, el día 13 y ayer. Entonces son una contra la asociación y 3 de manera personal contra estas 3 personas. Entonces, estamos ahora mismo en el segundo procedimiento. En marzo tenemos el tercer procedimiento, que será el tercer juicio, que será el 9 y 10 de marzo, contra el secretario de la asociación. Y contra el juicio contra el presidente, de momento no tenemos fecha de juicio. Así que no se trata de una única demanda, sino de 4 demandas independientes, pero relacionadas. De forma independiente. Ah. Esto es llamativo porque, como hay muchas manifestaciones que dice la asociación y que dice el presidente y que dice el secretario y se confunden entre persona jurídica, asociación, y persona física, esto crea tal confusión que nosotros, evidentemente, para defender el caso también hemos aprovechado esa confusión. Una confusión porque realmente al final no se sabe si lo dice la asociación o lo dice el presidente. En Mm. verdad, yo parto de que realmente lo dice la asociación como entidad jurídica. ¿Qué Mm. pasa? Que ellos, yo creo que también, digamos, con una estrategia jurídica no muy conveniente, pues demandaron a la asociación y a 3 personas físicas, ¿no? Luego, llamativamente, después de hacer eso, llamativamente, la propia confesión religiosa pidió la acumulación de procedimientos. Claro, pidió la acumulación de procedimientos cuando yo dije en la contestación a la demanda que estaban poniendo varias demandas sobre las mismas manifestaciones, Mm. para que los demás jueces viesen que están intentando ganar procedimientos cuando son los mismos hechos. Ah. Claro, cuando yo dije eso en la contestación a la demanda, ellos automáticamente pidieron acumular todos los procedimientos en uno. ¿Qué hicieron los jueces, los 4 jueces? Que no, que ahora no vais aquí a engañar en sentido, digamos, Mm. no engañar, o sea, no quiero decir, no vais ahora a aprovecharos de que, claro, yo os he dicho que lo estabais haciendo mal, digamos, relativamente, y que eso nos beneficia a nosotros porque podemos ganar Ujú. de forma independiente los demás casos porque se basan sobre el caso de la asociación y por lo tanto los jueces dijeron que no, que para nada. Así que 4 jueces distintos hay. No, son 3 jueces distintos porque precisamente son 4 procedimientos, pero la jueza que lleva el procedimiento de la asociación, el que ya ha terminado, también es la misma jueza del juicio que estamos haciendo esta semana, que es el de Gabriel Pedrero, que es el, digamos, administrador de la asociación. Por lo tanto, esa jueza es algo muy positivo porque tiene un mayor conocimiento gracias a las 5 sesiones anteriores que hubo del otro procedimiento. Ah. Esto que es un caso muy cansado, es decir, Seguro. para un solo juez llevar el juicio de la asociación y Mm. el juicio de Gabriel, que es lo mismo, incluso declaran más testigos. En el juicio de la asociación declararon 11 por cada parte, y fueron 5 sesiones.
Ahora, en el juicio de Gabriel, son 4 sesiones y 15 testigos por cada parte. Entonces, eso es, por un lado, negativo, porque los jueces se cansan muchas veces de escuchar lo mismo, pero por otro lado, la jueza ya tiene conocimiento previo de lo que pasó en el juicio de la asociación, lo cual es muy positivo, y además es la misma fiscal también. Misma fiscal, porque esa fiscal pertenece a ese juzgado. Entonces, la fiscal que nos apoyó en el primer juicio contra la asociación también está presente en este otro juicio, lo cual es muy positivo para nosotros porque nos apoyó. ¿Y cuándo terminan los 4 juicios? Pues la jueza comentó que tanto la sentencia del juicio de la asociación Ujú. que lleva ella, como el juicio de Gabriel, que es el de esta semana y final de febrero, saldrá la sentencia, ambas sentencias aproximadamente a final de abril, 1 de mayo. Eso es lo que dice esa jueza, Bueno, más o menos, porque tampoco, en fin, puede tardar más tiempo o anticiparse, ¿no? Pero más o menos nos dio a entender que por esas fechas. El juicio contra el Enrique Carmona, que es el secretario de la asociación, como empieza el 8 y el 9 de marzo, y solo son 2 sesiones, yo calculo que hasta abril, hasta junio o julio no saldrá la sentencia. El último procedimiento, que es contra el presidente de la asociación, en verdad tenía que haber sido el primero, digamos, por orden de llegada. sí. ¿Qué pasó? Que la jueza que vio ese procedimiento, que es otra jueza distinta, eh, le informamos de que también estaba el procedimiento de la asociación, que acababa de llegar. Y esa jueza dijo, como hay manifestaciones muy parecidas, yo suspendo este procedimiento para ver si son las mismas manifestaciones, y si son las mismas manifestaciones, pues digamos casi dictó sentencia porque hay otro procedimiento. Y están buscando no solamente eliminar el nombre y la existencia de la asociación, sino también buscan dinero. Esto sí que es muy llamativo. Esto yo me quedé muy sorprendido. Lo normal cuando alguien presenta una demanda de este estilo, de vulneración de derecho al honor, es que se elimine las manifestaciones, digamos, injuriosas y se pida una indemnización. Bien, en el juicio de la asociación, pero también en todos los demás procedimientos, no piden, no determinan cuánto quieren. Es decir, dicen que van a pedir una indemnización, pero no concretan en la demanda cuánto. Ok, esto por un lado. En el juicio de la asociación, después de 1 año y medio y de 5 sesiones, el último día del juicio, en el informe final, que es cuando los abogados hacemos un resumen de lo que ha pasado en las sesiones, mi querido compañero, abogado de la confesión religiosa, dijo que iban a pedir dinero. Y, claro, de repente. Ujú. Bien. Y dijo que por sentencias del Tribunal Supremo podría pedir como mínimo 360.000 euros, pero que en verdad podría pedir millones de euros, porque por el grandísimo daño que se ha hecho. Oh, Pero que lo normal pues, se podría pedir 360.000 euros, pero que nos iban a hacer un favor, digamos, y que iban a pedir 25.000 euros solo. Y pidieron 25.000 euros solo, que son unos 30.000 dólares, que no. es nada, o muy poco dinero, ¿no? Yo le contesté diciéndole 2 cosas. La primera es que si lo que les hace falta es dinero, pues que yo se lo daría, si hace falta. Que si es por 25.000 euros, Ya. yo se los pago, no pasa nada. Mm. Un poco de forma irónica, Ujú. porque me parecía sorprendente. Y segundo, que esto de venir el último día del juicio a pedir 25.000 euros sin determinar el por qué pides esa cantidad y en base a qué o a qué parámetros. Es Mm. decir, yo le dije en el informe final, oiga, es que usted no ha determinado cuántas Biblias han dejado de vender, cuántos clientes o, digamos, futuros posibles miembros han perdido, o cuántos miembros actuales ustedes han perdido. Es decir, o cuántos donativos han dejado de tener. A usted no me ha calculado nada, no me da ningún parámetro. O sea, entonces me tengo que fiar de pagarle a usted 25.000 euros porque sí. Eh, Mm. pues ya por eso le dije, por eso, si hace falta, yo se lo pago. Sí. Si ganan, y espero que lo hagan, estoy muy seguro de que ganarán, porque por lo que veo,
la razón y la justicia están a su lado. Pero si ganan, es posible que el juez o los jueces impongan una multa a la organización de los testigos de Jehová. No, solo si fuera una demanda muy temeraria, algo muy, digamos, mentiroso, o muy falsario, pero eso es muy excepcional. Aquí no creo que pase eso, no, casi imposible. Aquí lo que puede pasar es que si ganamos, pues queda todo como está. La asociación puede seguir llamándose Asociación de Víctimas y seguir manifestando lo que había manifestado, y nosotros ganaríamos en costas, es decir, la confesión religiosa tendría que pagar mis servicios profesionales. ¿Qué sucede? Que mis servicios profesionales en España se cuantifican en relación a la cantidad pedida como indemnización. Claro, si ganamos y si hubiesen pedido 1 millón de euros, pues digamos que yo y la asociación hubiera ganado mucho más dinero en costas. Como piden 25.000 euros, que es una cantidad muy irrisoria, muy bajita, pues las costas pueden ser unos 6.000, 7.000 euros, que es que sí, no es nada, muy poco dinero, ¿no? Eso es lo que podría pasar. Pero también es cierto que en los demás procedimientos pasaría lo mismo. Si ganamos, ganaríamos, si piden 25.000 euros, pues en esas costas. Y si perdemos, lo mismo. La asociación tendría que pagar 7.000 euros, que gracias, que no sería mucho, ¿no? Esto al final, después de todo el revuelo que se ha montado, de todo lo que está pasando, todo es por quitar la palabra víctimas y 25.000 euros, en definitiva. Cuando me enteré de la demanda interpuesta por los testigos contra las víctimas del rechazo, pensé que la organización había perdido la cabeza. Todo el asunto parece tan mezquino, ridículo y rencoroso. Me pareció que la organización se estaba disparando en el pie. Les gusta mantener las cosas en la oscuridad y a menudo se niegan a hablar con los medios de comunicación. Pero aquí están lanzando un ataque contra personas que han sido víctimas. Desde el punto de vista del mundo, no hay nada que ganar. Quedarán como matones, ganen o pierden. Incluso si pensamos que los testigos son los cristianos más puros, opinión que no sostengo, pero incluso si lo hiciera, ¿por qué no actúan como cristianos? Este parece ser el resultado de la política que se ha venido formando a través de años de poner a la organización, o más bien al cuerpo gobernante, como un moderno becerro de oro. Los testigos de Jehová ahora adoran a la organización y la presentan como el medio de salvación. La organización afirma ser el canal a través del cual Jehová Dios habla a los cristianos de hoy, por lo que decir algo en contra de la organización es esencialmente una blasfemia para ellos. Al dejar de verse a sí mismos como individuos, como cristianos individuales bajo un líder, Jesucristo, los testigos han adoptado una mentalidad de pensamiento grupal. Por lo tanto, pueden justificar el ignorar los mandatos claramente establecidos de Dios en favor de las directivas de la organización, o más bien del cuerpo gobernante. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús nos dice que no devuelven mal por mal a nadie. Tengan en cuenta lo que toda la gente piensa que está bien. Eso incluiría cómo el mundo ve estas demandas. Él también dice, si es posible, hasta donde depende de ustedes, viven en paz con todos. Me parece que iniciar un pleito difícilmente puede calificarse de pacífico. Él también nos dice, amados, no se vengan, sino cédenle el lugar a la ira, porque está escrito, mía es la venganza, yo les daré su merecido, dice Jehová. Estas demandas son claramente vengativas por naturaleza. Él concluye hablando, más bien, si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale algo de beber,
porque haciendo esto amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, sino sigue venciendo el mal con el bien. Esto viene de Romanos 12, del 17 al 21. Consideran a estas personas como apóstatas, como enemigos, pero en lugar de seguir este mandato de Jesús, los persiguen aún más. Si los testigos de Jehová hubieran aplicado este consejo, no tendrían personas tan amargadas y traumatizadas como para sentir la necesidad de formar una asociación de víctimas, incluso si estas víctimas están en el mal, y que no lo son, pero incluso si lo fueran. Una demanda de este tipo muestra que los líderes de la organización no creen que Jehová vengará, y por lo tanto deben hacerlo ellos mismos. ¿Y qué los mueve a hacerlo? La mezquindad. Estos hombres no saben lo que es la verdadera persecución. Los cristianos fieles, los antiguos testigos de Jehová que ahora son rechazados por defender la verdad, estos son los que saben lo que es sufrir por Cristo. Pero a estos hombres se les va a la olla, porque aquellos a los que han perseguido y persiguen se atreven a advertir a otros mientras denuncian las injusticias que han sufrido. Son como los fariseos, que también actuaban como niños, cuyo orgullo había sido herido. Puede leerse de esto en Mateo 11, del 16 al 19. También es cierto que lo que yo he notado en las testificales de ellos es un sentimiento también de daño. Es decir, han dicho en ambos procedimientos que veamos ahora, ¿no? Pues que se han sentido muy, muy injuriados, muy dañados por lo que dice la asociación de víctimas, por ejemplo, ¿no? Es decir, que se sienten perseguidos de alguna manera, muy dañados en su imagen, que dando a entender que hay mayor odio hacia ellos desde que está la asociación. Entonces, me da la sensación que también, al haber puesto la confesión religiosa a la demanda, está de alguna manera, al sacarse tantos medios de comunicación, porque es un tema que interesa a todos los medios de comunicación, porque la primera vez que pasa, creo que en el mundo, vamos, me puedo equivocar, de alguna manera hay un daño colateral, digamos, indirectamente realizado por la confesión, que es al demandar a sus víctimas, también muchos testigos de Jehová están conociendo lo que la asociación de víctimas dice, porque me decían un poco los clientes que hay cierta, digamos, sugerencia de no leer noticias negativas contra los testigos de Jehová. ¿Qué ha pasado? Que al haber tantos medios de comunicación, por de alguna manera les llega. Eso les crea indirectamente más daño a los miembros testigos de Jehová, lo cual al final del todo aquí se está creando mucho daño, digamos, a todo el mundo, en definitiva. Gracias, Carlos, por ofrecer esta información y estas actualidades a nuestra audiencia. Pero, ¿tiene algo adicional antes de terminar? Sí, la verdad es que te agradezco mucho este espacio porque para mí ha sido, este caso para mí muy importante personal y profesionalmente. Me ha motivado mucho la Asociación de Víctimas que me hayan contratado porque pues, he estado trabajando, hice una tesis doctoral sobre este tema y entonces me siento muy preparado para ir a este tema. Me siento muy solidarizado con las historias que me han contado las personas que se sienten víctimas. Muchas de ellas, algunas de ellas me han llamado con ganas de suicidarse, así me lo han dicho. Me han contado muchos problemas psicológicos. Yo no puedo poner en duda eso. Soy una persona, soy profesional, pero sí que es cierto que este caso, tengo que decirlo, me ha afectado, me ha afectado. No profesionalmente, esperemos que no, esperemos que no, pero sí a manera personal me ha afectado porque he visto mucho dolor, mucho sufrimiento y entonces intento ayudar de la mejor manera posible. Ojalá pueda poner un granito de arena, que es mi trabajo, pero fundamentalmente son las personas que se sienten víctimas las que tienen que, si lo sienten así,
dar un paso adelante y salir a la luz para contar su verdad, su sentimiento, los timos también. Quien se sienta víctima de alguna manera, pues la única manera que se puede, digamos, informar a la sociedad de ese sentimiento es expresándolo. Por lo Ujú. tanto, estoy muy contento porque conseguimos en muy poco tiempo reunir a 70 personas que declararon por escrito o presencialmente ante una jueza que por primera vez en la historia, al menos que yo sepa en España, pues está conociendo la realidad de las víctimas, de las personas que se sienten víctimas. Mm. Así que muchas gracias también a ti por darme la oportunidad para que llegue a una audiencia como la de habla inglesa y también a latina y española. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por estar ahí para aquellos que están siendo perseguidos por la verdad. Tal vez algunas de estas víctimas han perdido su fe en Dios debido a los abusos sufridos bajo la organización. La Biblia nos dice que cualquiera que haga tropezar a uno de los pequeños sufrirá un juicio muy severo. Jesús dijo que a quien haga tropezar a uno de esos pequeños que tienen fe, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas piedras de molino que los burros hacen girar y lo lanzaran al mar. Marcos 9, 42. Sin embargo, otros han permanecido fieles y es su defensa de la verdad lo que ha provocado esta persecución. Estoy seguro de que, aunque son 70 las víctimas que se han presentado, hay muchos más en España y en todo el mundo que han sido víctimas de la misma manera. Si nos atenemos a las estadísticas de la propia organización, pues debemos estar hablando de cientos de miles y tal vez millones de personas. Pero también sabemos que aquellos que muestran misericordia con el más pequeño la tendrán con ellos mismos cuando llegue el día del juicio final. ¿No es ese el mensaje básico de la ilustración de Jesús sobre las ovejas y las cabras? Y también tenemos esta seguridad de nuestro Señor Jesús. El que los recibe a ustedes, me recibe también a mí. Y el que me recibe a mí, recibe también al que me envió. El que reciba a un profeta, porque es profeta, tendrá la recompensa de un profeta. El que reciba a un justo, porque es justo, tendrá la recompensa de un justo. Y les digo la verdad, quien le dé, aunque sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, porque es mi discípulo, de ninguna manera se quedará sin su recompensa. Mateo 10, del 40 al 42. Así que de nuevo, gracias Carlos por montar una defensa tan buena para los oprimidos y gracias también por exponer la verdad sobre lo que está pasando en esta despreciable demanda presentada contra las víctimas de la Organización de los Testigos de Jehová. Continuaré siguiendo el progreso de estas 4 demandas y los pondré al día a todos sobre el progreso a medida que se disponga de nueva información. Gracias por estar con nosotros ahora y también gracias por su apoyo continuo a este canal.